Buenos días y hola a todos, bienvenidos a este podcast dedicado a uno de los filósofos más importantes de la historia de la ética, Immanuel Kant. A lo largo de este espacio analizaremos quién fue este pensador, cuáles fueron sus principales aportes a la filosofía moral y por qué sus ideas continúan siendo relevantes en la actualidad. Cuando hablamos de ética, generalmente nos preguntamos qué es lo correcto, cómo debemos actuar y qué criterios podemos utilizar para tomar decisiones. Muchas de las teorías éticas afirman que debemos actuar pensando en la felicidad o en las consecuencias de nuestros actos. Sin embargo, Kant propuso una idea diferente. Las acciones son verdaderamente morales cuando se realizan por deber y no por interés personal o por el beneficio que nos pueda generar. Esta propuesta revolucionó la filosofía moderna y sigue siendo objeto de debate en ámbitos como la educación, la política, el derecho y la vida cotidiana. Sin embargo, primeramente, sepamos quién fue Immanuel Kant. Immanuel Kant nació en 1724 en Prusia, territorio que actualmente pertenece a Rusia. Fue uno de los principales representantes de la filosofía moderna y de la Ilustración, movimiento intelectual que defendió la razón como herramienta fundamental para comprender el mundo y mejorar la sociedad. Kant dedicó gran parte de su vida a la enseñanza y la investigación filosófica. Entre sus obras más importantes se encuentran Crítica de la razón pura, Crítica de la razón práctica y Fundamentación de la metafísica de las costumbres. Su pensamiento buscó responder preguntas fundamentales como ¿qué puedo conocer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué está permitido esperar? De estas preguntas surgen sus profundas reflexiones sobre la moral y la conducta humana. Para Kant, la moralidad no depende de los resultados de nuestras acciones. Lo verdaderamente importante es la intención con la que actuamos. Pensemos en un ejemplo sencillo. Una persona devuelve una billetera perdida porque espera recibir una recompensa. Otra persona la devuelve porque considera que es lo correcto, aunque nadie la vea ni reciba ningún beneficio. Según Kant, solamente la segunda acción posee auténtico valor moral. Esto se debe a que la persona actúa por deber y no por interés personal. Kant sostiene que muchas veces hacemos cosas buenas porque esperamos obtener algo a cambio, reconocimiento, prestigio, recompensa o aprobación social. Sin embargo, cuando actuamos por deber, demostramos respeto por la ley moral y la dignidad humana. Por esta razón, el filósofo afirma que la buena voluntad es lo único que podemos considerar bueno sin ninguna condición. Uno de los conceptos más importantes de la ética kantiana es el imperativismo categórico. Se trata de un principio moral universal que sirve para orientar nuestras decisiones. Kant formuló este principio de varias maneras, pero una de las más conocidas dice: obra solo según aquella máxima que pueda querer al mismo tiempo que se convierta en ley universal. En palabras más sencillas, antes de actuar debemos preguntarnos, ¿qué ocurriría si todas las personas hicieran lo mismo? Por ejemplo, imaginemos que una persona decide mentir cada vez que le conviene. Si todos actuaran de la misma manera, la confianza desaparecería y la comunicación sería imposible. Por tanto, mentir no podría convertirse en una ley universal válida para todos. Este criterio permite distinguir entre acciones moralmente aceptables y acciones que no lo son. Otro aspecto fundamental del pensamiento de Kant en su defensa de la dignidad humana, el filósofo sostiene que todas las personas poseen un valor propio que no depende de su riqueza, posición social, edad o capacidades. Por ello, nunca debemos utilizar a los demás únicamente como medio para alcanzar nuestros objetivos. Esa idea se resume en otra formulación del imperativismo categórico. Obra de tal modo que uses a la humanidad, tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre con un fin y nunca solamente como un medio. Este principio tiene una enorme importancia en la actualidad porque sirve de fundamento para los derechos humanos, la igualdad y el respeto por todas las personas.
Aunque Kant vivió en el siglo XVIII, muchas de las ideas siguen presentes en los debates contemporáneos. Por ejemplo, en el ámbito educativo, los docentes tienen el deber de tratar de todos los estudiantes con respeto y justicia, sin favoritismo ni discriminaciones. En el ámbito profesional, muchas normas éticas exigen actuar con honestidad, incluso cuando hacerlo resulta difícil o poco conveniente. También podemos relacionar la ética kantiana con el uso responsable de las redes sociales. Difundir información falsa puede generar beneficios para algunas personas, pero no podría convertirse en una norma universal porque dañaría la confianza social. Asimismo, en la política y en la administración pública, la ética del deber exige que las decisiones se tomen pensando en principios de justicia y no únicamente en intereses particulares. A partir de su importancia, la teoría de Kant también ha recibido críticas. Algunos filósofos consideran que su propuesta es demasiado rígida porque se centra exclusivamente en el deber y presta poca atención a las consecuencias de las acciones. Por ejemplo, imaginemos una situación en la que una mentira podría salvar una vida. Desde una interpretación estricta de Kant, mentir seguiría siendo incorrecto porque no puede universalizarse. Los utilitaristas, por el contrario, sostendrían que en este caso la mentira podría justificarse si genera más beneficio que prejuicios. Este debate demuestra que la ética continúa siendo un campo abierto a la reflexión y la discusión. Desde mi punto de vista, una de las mayores contribuciones de Kant consiste en recordarnos que las personas no deben ser tratadas como objetos o instrumentos. Vivimos en una sociedad donde muchas veces predominan los intereses económicos, la competencia y la búsqueda de beneficios inmediatos. Frente a esto, la ética kantiana nos invita a actuar con responsabilidad, honestidad y respeto por la dignidad humana. Aunque algunas situaciones requieren considerar también las consecuencias de nuestras acciones, el pensamiento de Kant sigue ofreciendo una base sólida para construir relaciones más justas y respetuosas. Para concluir, podemos afirmar que Kant fue uno de los filósofos más influyentes de la historia de la ética. Su propuesta se basa en la idea de que las acciones son moralmente correctas cuando se realizan por deber y pueden convertirse en principios universales válidos para todos. Además, defendió la dignidad humana como un valor fundamental, afirmando que las personas deben ser tratadas siempre con fines en sí mismas y nunca como simples medios. A pesar de las críticas que ha recibido, su pensamiento continúa inspirando reflexiones sobre la justicia, la educación, los derechos humanos y la responsabilidad.